Hay temporadas que se recuerdan por los fichajes y otras que cambian la historia por las decisiones que se toman puertas adentro. Mientras gran parte del fútbol europeo sigue preguntándose cómo reemplazar a nombres como Alexia Putellas, Ona Batlle y Salma Parayuelo, en el Barça femenino parece estar tomando forma una estrategia completamente distinta. No gira únicamente alrededor del mercado, sino de una apuesta que comenzó mucho antes de que estas salidas ocurrieran. Lo más llamativo es que este movimiento no nació como una reacción de emergencia. Durante la última temporada, Pere Romeu fue repartiendo minutos, responsabilidades y escenarios de máxima exigencia a varias futbolistas muy jóvenes cuando todavía nadie hablaba de un cambio generacional inminente. Lo que en aquel momento parecía una simple rotación, hoy empieza a adquirir un significado mucho más profundo. Existe una diferencia enorme entre promocionar talento y preparar herederas capaces de sostener una identidad competitiva. Y precisamente ahí podría estar la gran ventaja del Barça frente a otros gigantes europeos. El club no parece buscar únicamente reemplazos posición por posición, todo apunta a que intenta reconstruir el equilibrio colectivo sin renunciar a su modelo de juego. Sin embargo, este plan también encierra un enorme riesgo. Sustituir a futbolistas que marcaron una época no depende únicamente del talento, sino de la capacidad para soportar una presión que pocas jugadoras conocen a tan temprana edad. La pregunta ya no es si tienen calidad suficiente, sino si están listas para convertirse en protagonistas cuando desaparezca la protección de las grandes referentes. Y es justamente ahí donde aparecen tres nombres que, hasta hace poco, parecían formar parte únicamente del futuro, pero que ahora podrían convertirse en la decisión más importante del presente del Barça femenino. En el próximo bloque analizaremos por qué Clara Serrajordi representa mucho más que una simple promesa y cómo Pere Romeu empezó a construir silenciosamente el relevo desde el centro del campo. Cuando se habla de reemplazar a una figura como Alexia Putellas, la conversación suele centrarse en encontrar a una jugadora con características similares. Sin embargo, esa comparación puede llevar a una conclusión equivocada. En el Barça femenino nadie parece estar buscando una nueva Alexia. Lo que Pere Romeu intenta preservar es una forma de controlar los partidos desde el mediocampo, y ahí es donde Clara Serrajordi empieza a cobrar un valor estratégico mucho mayor. Su irrupción durante la última temporada no fue consecuencia de un calendario favorable ni de una apuesta simbólica por la cantera. Las lesiones de piezas fundamentales como Patrick Guijarro y Aitana Bonmatí obligaron al cuerpo técnico a acelerar procesos. En lugar de limitarse a cumplir minutos, Clara respondió compitiendo con una madurez poco habitual para una futbolista de apenas 18 años, demostrando que podía intervenir en diferentes fases del juego sin alterar la identidad colectiva. Lo más interesante de su evolución quizá no aparezca en las estadísticas, aunque sus aportaciones ofensivas también resultan llamativas. Su verdadero impacto está en la naturalidad con la que interpreta distintas funciones dentro del mediocampo. Puede iniciar la salida desde posiciones retrasadas, conectar líneas cuando el equipo necesita avanzar y aparecer cerca del área rival cuando el partido exige mayor presencia ofensiva. Esa versatilidad reduce la dependencia de un único perfil dominante. Además, su crecimiento refleja una característica histórica del modelo azulgrana. Las grandes referentes del club rara vez fueron construidas a partir de soluciones inmediatas. Antes de convertirse en estrellas, aprendieron a convivir con la exigencia del primer equipo, entendiendo cada automatismo del sistema. Todo indica que Serrajordi está recorriendo exactamente ese mismo camino, pero en un contexto todavía más desafiante debido a las recientes salidas. La verdadera incógnita, sin embargo, no está únicamente en el centro del campo. Mientras Clara representa continuidad en la creación, el Barça también necesita reinventar su profundidad, su amplitud y su capacidad para desequilibrar desde las bandas. Y es precisamente ahí donde aparece una futbolista capaz de desempeñar varios papeles dentro del mismo partido. En el siguiente bloque analizaremos por qué Carla Julia podría convertirse en una de las piezas más imprevisibles del nuevo proyecto de Pere Romeu. Si Clara Serrajordi simboliza la continuidad del control en el centro del campo, Carla Julia representa algo diferente, la capacidad de transformar un partido desde múltiples funciones. En el fútbol actual, donde los espacios cambian constantemente y las rivales preparan planes específicos para frenar al Barça, disponer de una jugadora que pueda modificar su posición sin perder influencia se convierte en una ventaja táctica de enorme valor. Durante su primera temporada con el primer equipo, Pere Romeu no la utilizó únicamente como lateral. En distintos momentos apareció como extremo, carrilera e incluso atacando por perfiles opuestos según lo que exigía cada encuentro. Esa flexibilidad no parece improvisada.
Refleja una idea de juego en la que las posiciones dejan de ser rígidas para dar paso a futbolistas capaces de interpretar diferentes escenarios dentro de un mismo partido. Precisamente por eso resulta simplista afirmar que Carla llega para sustituir a Ona Batlle o a Salma Parayuelo. En realidad, reúne elementos de ambas sin copiar completamente a ninguna. Puede ofrecer profundidad desde atrás como una lateral ofensiva, pero también atacar espacios con mentalidad de extremo, generar superioridades y aparecer cerca del área con una naturalidad que amplía considerablemente las variantes ofensivas del equipo. Otro aspecto que fortalece su candidatura es el momento en el que asume este desafío. No aterriza en un vestuario desconocido ni necesita adaptarse a una filosofía nueva. Se ha formado dentro del modelo azulgrana, comprende los automatismos colectivos y conoce la exigencia que implica vestir esta camiseta. Esa continuidad facilita que el relevo generacional sea mucho más orgánico que una reconstrucción basada exclusivamente en fichajes de alto impacto. Sin embargo, el proyecto de Pere Romeu todavía necesita consolidar una última pieza para que esta transición tenga verdadero equilibrio. Porque mientras unas futbolistas deben aportar creatividad y otras profundidad ofensiva, también hace falta alguien capaz de sostener la estructura defensiva sin renunciar al protagonismo con el balón. Y es precisamente ahí donde entra en escena una joven que ya empezó a demostrar que está preparada para asumir responsabilidades mayores. Cuando se analizan las salidas de Alexia Putellas, Ona Batlle, Salma Parayuelo y Mapi León, la reacción más inmediata consiste en calcular cuántos fichajes hacen falta para llenar esos vacíos. Sin embargo, esa visión puede estar pasando por alto el detalle más importante. El Barça no parece haber diseñado una simple reconstrucción, sino una transición cuidadosamente preparada para que el peso del equipo cambie de generación sin alterar su identidad competitiva. En ese contexto, Aicha Cámara adquiere una relevancia enorme. Su capacidad para desempeñarse tanto como lateral derecha como en el eje de la defensa ofrece a Pere Romeu una flexibilidad que pocos equipos poseen. Más allá de su fortaleza física y de su agresividad en los duelos, ha demostrado que también puede incorporarse al ataque con criterio, manteniendo una de las características históricas del modelo azulgrana, que las defensoras también participen activamente en la construcción del juego. Su consolidación durante la pasada temporada tampoco parece fruto de la casualidad. Mientras muchas jóvenes debutan de manera puntual, Aicha fue acumulando partidos, minutos y responsabilidades hasta convertirse en una opción habitual dentro de las rotaciones. Ese proceso refleja una planificación que comenzó mucho antes de que las grandes figuras abandonaran el club, reforzando la sensación de que el relevo ya estaba siendo preparado desde dentro. Lo más interesante es que estas tres futbolistas no están llamadas a convertirse en copias de quienes se marcharon. Clara Serrajordi, Carla Juliá y Aicha Cámara representan perfiles distintos, adaptados a un fútbol cada vez más dinámico y versátil. En lugar de reconstruir el pasado, el Barça parece decidido a crear una nueva columna vertebral que responda a los desafíos de los próximos años, manteniendo intacta la esencia que convirtió al club en una referencia mundial. Pero toda planificación, por brillante que parezca sobre el papel, solo encuentra su verdadera validación cuando llega la presión de la competición. La próxima temporada será el escenario donde esta apuesta dejará de ser una promesa para convertirse en una realidad, o en el mayor desafío que haya enfrentado el proyecto de Pere Romeu desde que asumió el liderazgo del Barça femenino. Durante años, el Barça femenino se acostumbró a marcar el ritmo del mercado con incorporaciones de primer nivel y una plantilla repleta de figuras consolidadas. Sin embargo, el escenario actual parece responder a una lógica diferente. Aunque el club sigue trabajando para reforzar posiciones estratégicas, todo indica que la prioridad ya no consiste únicamente en incorporar talento, sino en demostrar que la Masia continúa siendo capaz de producir futbolistas preparadas para sostener una era ganadora. Esa decisión también transmite un mensaje hacia el resto del fútbol europeo. Mientras varios rivales intentan reducir la distancia apostando por grandes inversiones, el Barça busca conservar una ventaja competitiva mucho más difícil de copiar, un modelo capaz de integrar jóvenes en el primer equipo sin romper la identidad colectiva. Si esta transición funciona, el club no solo habrá encontrado sustitutas para varias referentes, sino que volverá a demostrar que su mayor fortaleza sigue estando en la formación. Por supuesto, el camino estará lejos de ser sencillo. La presión aumentará en cada jornada, las comparaciones con las leyendas serán inevitables y cualquier error será amplificado por tratarse de futbolistas muy jóvenes. Sin embargo, también es en ese contexto donde suelen aparecer las grandes generaciones. Las jugadoras que hoy despiertan expectativas tendrán ahora la oportunidad de escribir su propia historia, sin depender de la sombra de quienes marcaron la década anterior.
Quizá esa sea la mayor enseñanza que deja este nuevo ciclo. Los equipos verdaderamente dominantes no sobreviven porque conservan siempre a las mismas estrellas, sino porque consiguen renovar su liderazgo antes de que la transición se convierta en una crisis. Todo apunta a que Pere Romeu entendió ese desafío con antelación y decidió preparar el terreno mientras el equipo todavía seguía levantando títulos. La gran incógnita ya no gira alrededor de quién ocupará el lugar de Alexia Putellas, Ona Batlle o Salma Parayuelo. La verdadera pregunta es mucho más ambiciosa: ¿estamos presenciando el nacimiento de la próxima generación que volverá a definir el fútbol femenino europeo durante la próxima década? Si la respuesta termina siendo afirmativa, este verano será recordado no por las despedidas de varias leyendas, sino por el momento exacto en que comenzó una nueva era en el Barça femenino.